Hola. Espero que se conecten, ojitos. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper, súper importante para toda la gente en general, pero sí te voy a pedir que compartas este live porque me parece a mí que es una creencia totalmente limitante desde nuestro inconsciente colectivo, que me parece fundamental cuestionarnos, revisar esta creencia para poder transformarla. Y te vas a ir dando cuenta por qué. Porque si nosotros no transformamos esta creencia del divorcio, entonces los que van a salir más perjudicados cuando hay hijos son ellos, son nuestros hijos, son nuestros niños. Y es lo que más queremos cuidar, ¿cierto? A quienes más queremos cuidar en una situación de una separación o de un divorcio. Entonces, bueno, yo te pido que compartas este live para que sigamos sembrando conciencia, pero sobre todo en este tema que es el divorcio trauma a nuestros hijos, trauma a los niños. ¿Tú qué piensas? Me llegó, justo decidí hacer este tema como tal o este paradigma, ¿no? Cambiar este paradigma porque de verdad es muy común todavía hoy en día creer que el divorcio, por el hecho de, como tal, per se, un divorcio, es lo que provoca un trauma, una herida, situaciones de conflicto en los niños. Y en realidad, a mí me gustaría que podamos entrar a un momento de reflexión, porque ¿qué pasaría si pensamos qué necesitan nuestros niños? ¿No? Nuestros niños requieren sus figuras de confianza más cercanas, sus adultos de confianza, su madre y su padre, o sus cuidadores primarios, que sean personas que les contengan, que les inspiren en su desarrollo, que estén atentos y cuidándoles, que les guíen, que les acompañen, que generen un ambiente en donde haya pues armonía, que se cuestionen, ¿no? En donde sean ellos aceptados, qué sé yo. Requieren de un montón de elementos, de ingredientes para que nuestros niños tengan un desarrollo óptimo, ¿cierto? Lo que sucede es que desde esta creencia de que el divorcio es algo malo, es algo negativo, es algo que per se es lo que daña al hijo, desde esa etiqueta, entonces es difícil poder creer o poder imaginar siquiera la posibilidad de que nuestros niños puedan crecer sanamente desde dos hogares diferentes, porque ya estamos tachando al divorcio como tal, no le damos la posibilidad siquiera. Y yo quiero en este live invitarte a que te cuestiones. Si nuestros niños, y que me digas aquí, ¿qué crees tú que requieren tus hijos para crecer sanamente? Tú que los conoces como su madre, como su padre, ¿en qué te has dado cuenta que ellos requieren del día a día? Tu tiempo, ¿cierto? Tu escucha, tus abrazos, tu contención, tu energía, ¿no? ¿Qué más requieren? Entonces, ¿qué sucede? Que ni el matrimonio ni el divorcio como tal son experiencias que hacen solo por el hecho de estar casados o estar divorciados, que en automático nuestros hijos tengan todos los elementos que necesitan para crecer en condiciones óptimas o en las mejores condiciones que esos papás pueden dar, ¿cierto? Entonces, aquí me gustaría, hola, hola, están saludándome aquí en Instagram y amor, me dicen, claro, váyanme diciendo, vamos a ir reflexionando esto, porque de verdad es un tema que si encontramos comprenderlo y cambiar, tener una nueva mirada, de verdad vamos a poder relacionarnos desde otro lugar. Saludos, hola Jorge, qué suerte y gusto estar en tu live. Muchísimas gracias, excelente tema. Requieren estabilidad, congruencia, seguridad. Gracias, Miros. Necesitan padres comprometidos con ellos y felices, amor. Ok, perfectamente sabemos como papás lo que necesitan nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, si yo le estoy dando eso
a mi hijo o a mi hija, me estoy preparando, porque además, ojo, no se es mamá o papá por tener un bebé en los brazos o por tener un niñito en la mano o un jovencito en casa. Se es mamá o papá cada día que nos preparamos como tal, ¿no? Que estudiamos, que leemos, que nos preparamos, que nos cuestionamos para evitar repetir como la manera en la que me educaron a mí, algunos elementos repetirlos porque me nutrieron, pero algunos otros cuestionarlos y entonces aprender a educarlos de una manera más consciente, ¿no? A la vida que hoy existe, ¿no? Entonces, eso es lo que es ir preparándote como madre o como padre. Pero el hecho como tal de que estemos juntos viviendo bajo el mismo techo no, no garantiza que nuestros hijos van a crecer fuertes, inteligentes o con inteligencia emocional, con amor, en donde puedan tener herramientas para el día a día, con resiliencia, en donde sean niños amorosos, en donde sean niños que respeten, que no discriminen, qué sé yo, lo que cada uno considere que le gustaría aportarle, sumarle a su hijo. El vivir bajo el mismo techo no garantiza esto en tus hijos. Que si eres una pareja que están creciendo juntos, que han logrado digamos, crecer individualmente y como pareja se suman uno al otro, se aportan, se apoyan, están creciendo, se respetan, se comunican, van a terapia, se esfuerzan para lograr este objetivo en común que ustedes tienen y lo hacen bajo el mismo techo y están comprometidos, como decían aquí, para darle amor, seguridad, valores, amor a los hijos, fantástico, porque es un elemento más, están bajo el mismo techo todos. Esa es una manera de ser familia, ¿cierto? Pero ¿qué sucede si esos papás están viviendo bajo el mismo techo y no se hablan, hay indiferencia, se critican, se hieren, ¿qué más? Se faltan al respeto o simplemente se gritan o hay violencia, hay golpes, hay groserías, qué sé yo. ¿Qué más puede haber en un hogar así? No estoy diciendo que esté mal o que esté bien, estoy describiendo cómo podría ser este hogar en donde viven bajo el mismo techo, pero con características bien distintas. Entonces, ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Dónde hay más trauma? ¿O dónde hay una herida fuerte en nuestros hijos? En ese techo, ¿cierto? Donde les están criticando, donde les están dando un ejemplo que se tratan con golpes o con gritos o con faltas al respeto, ¿no? Entonces, ahí está lo importante que a mí me gustaría que pudiéramos ver, que quitemos el foco de el matrimonio y el divorcio, uno es bueno y uno es malo. Uno le suma y le da todo en automático que yo le quiero dar a mi hijo y el otro no, el otro ya solo por mencionar el divorcio o saberse que están creciendo desde dos hogares distintos, ya un hogar roto, bye, no van a crecer, no van a tener un desarrollo adecuado. ¿Te imaginas el nivel de juicio que estamos creando a nivel sociedad sin cuestionarnos verdaderamente lo importante? Entonces, no es que yo vaya con mi pancarta de divórciate, divórciate. No, más bien es qué estás aportando a la vida de tus hijos y cuestionarte si estás viviendo bajo el mismo techo y están los elementos que un niño requiere para crecer sanamente, mentalmente, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, qué genial. Pero si tú estás en esa relación de pareja creyendo que solo porque estás casada y vives bajo el mismo techo, tu hijo va a absorber todos los nutrientes para su vida y vas a llenarle de herramientas solo por ese hecho, yo te digo que eso no es así, que esa es una creencia que hemos aprendido desde hace muchos años, por generaciones, en donde, claro, ha sido un modelo que a mucha gente les ha servido. Maravilloso. Es que aquí creo que es importante que podamos descubrir esto para entonces darnos cuenta que realmente lo que genera un trauma es el ambiente que estamos generando en nuestros hijos. Y en este tema en particular, donde estamos hablando del divorcio,
No, en nuestro inconsciente colectivo todavía se cree que un divorcio tiene que ser un conflicto o es equivalente a un conflicto. ¿Por qué? Porque los adultos se van a separar, van a vivir en techos distintos y entonces va a haber un conflicto en donde va a haber dos bandos y entonces me tengo que armar para ir en contra del otro y ganarle en todo lo que yo pueda. Y además, en ocasiones, desde esta creencia de que el divorcio es un conflicto, yo tomo a mis hijos de rehenes o yo tomo el dinero de moneda de cambio, o sea, de negociación. Entonces yo violento económicamente a la mamá o al papá o incluso a los hijos si no respeto su derecho de estar con ambos, ¿no? Entonces, date cuenta cómo si te mueves desde esta creencia, te estás limitando, te estás perdiendo la oportunidad de que si tu camino es el divorcio, de hacerlo con buenos tratos y de enseñarles a tus hijos un modelo más de poder vivir en armonía, de poder vivir desde dos hogares con dos modelos diferentes de crianza a lo mejor. Es decir, le sumas a tus hijos, pero también tenemos esta creencia de que vivir desde dos hogares diferentes o de que la crianza distinta entre mamá y papá va a dañarlos. ¿Y por qué no nos abrimos un poquito o revisamos esta creencia? ¿Qué tal que esto no les daña y en realidad les suma y se dan cuenta mucho más fácilmente que tienen dos modelos de comportamiento distinto y que no hace falta polarizarse, que tienen la posibilidad de comportarse de ambas maneras cuando ellos vayan creciendo o en diferentes situaciones de su vida? Entonces, me parece a mí que una creencia limitante va como arrastrando otras en su camino. Y claro, estas creencias limitantes, por supuesto que si yo vivo el divorcio desde mi cabeza, desde mi creencia, como un conflicto, como una guerra, vamos, de entrada yo te digo, claro que tus hijos van a sufrir, claro que se les va a generar un trauma, porque ¿qué es un trauma? Es un choque o es un impacto que se queda grabado en tu cuerpo. Y entonces, claro que si tú lo vives así, se lo vas a transmitir hacia tus hijos. Y si además hay drama y guerras y no te dejo ver a los hijos y además te manipulo o hago alienación parental con mis hijos, ¿no? Para el otro papá. Entonces, por supuesto que, claro que va a haber un trauma en ese divorcio. Claro que va a haber un trauma y una huella que va a dejar, a quedar en el corazón y en la psique de tu hijo, por supuesto, porque estás eligiendo que el divorcio es un conflicto, estás eligiendo que ese camino va a ser de guerra. Y ojo, yo no digo que el divorcio es cortar flores por el campo. Claro que es un reto y claro que es complejo y claro que es doloroso y claro lo que tú quieras y me digas. Pero hoy en día hay muchas herramientas para que tú puedas prepararte y llevar un divorcio con buenos tratos. Cambiar esta creencia de que el divorcio es un conflicto y puedas darte cuenta que tú puedes elegir un divorcio de mutuo acuerdo, un divorcio con buenos tratos, un divorcio donde toda la familia gane, aunque te parezca rarísimo lo que te estoy diciendo, aunque te suene imposible. Claro que es posible. ¿Cómo? Trabajando en ti. ¿Cómo? Revisando lo que hay aquí. Porque yo es que pienso, claro que, a ver, a nivel sociedad, todos partimos de esta programación en donde el divorcio es un conflicto. Y más si hemos tenido, digamos, personas cercanas que te han modelado un conflicto, un divorcio, perdón, desde el conflicto, por supuesto. Entonces, está en nuestra sociedad, está esta creencia. Pero hoy en día que estamos dándonos cuenta que hay más maneras de vivir y que lo importante es este vínculo, cómo lo estás formando con tus hijos y la posibilidad de darle dos hogares en donde haya dos ambientes tranquilos, en donde ya los papás no estén o ignorándose o, no, o peleándose o faltándose al respeto o lastimándose uno al otro. ¿Y qué le estás modelando a tu hijo? De verdad, es momento de reflexionarlo. Aquí me dice Mari
Nuri, perdón, necesitan padres comprometidos con ellos, claro, con ellos mismos y con los hijos, ¿verdad? El papá de mi hija dice que puede salir con mi hija y sus salientes, y es una cosa que estamos lidiando mucho. Es decir, en esta creencia del divorcio trauma a los hijos, que le hemos escuchado y que en automático decimos, sí, la verdad es que el divorcio trauma a los hijos, porque los hijos de padres divorciados, claro que hay investigaciones en donde hablan de este tipo de comportamientos que pueden tener los niños, ¿no? Cuando hay un divorcio conflictivo. Pero si estamos hablando que también hay investigaciones en donde los hijos vamos, los hijos que provienen de papás que tienen un divorcio, pero lo hacen con madurez, con inteligencia emocional, con mayor sabiduría, con compasión al otro, con revisión, con trabajo interno, con conciencia, los hijos, por supuesto que en el momento es un shock para todos, pero es parte del proceso y en la medida en la que lo logran hacer diferente a un conflicto, a un tribunal, a un jaloneo, por supuesto que tus hijos no les estás sembrando este trauma de mis papás se divorciaron y de lo que me acuerdo es que no se hablaban, me usaban de mensajero, me pedían que yo le pidiera la colegiatura al otro, me decían que por favor ya le diera el dinero al otro, o a mi mamá o a mi papá, cuando se veían se trataban pésimo, se gritaban, o sea, eso trauma a nuestros hijos, viviendo juntos o viviendo separados. ¿Te das cuenta? Es increíble, aquí dice Vescalona, a veces separarse es más sano para ambos padres y aún así brindarle seguridad a sus hijos desde hogares distintos. Por supuesto, claro, lo que sucede es que cuesta, digamos que hay estos dos caminos del conflicto y el mutuo acuerdo. Claro que a veces, o quizá en todos los casos, me atrevería a decir, el de mutuo acuerdo o el de, digamos, el de buenos tratos, lleva un sinfín de trabajo personal que no para. O sea, porque tienes que aprender a comunicarte con el otro progenitor, que además se te mezcla que es tu ex y que te hizo y que tus historias te las cuentas y te las crees. Pues claro que cuesta mucho trabajo personal llevar a cabo este camino, pero de verdad, aunque sea un camino largo y de mucho trabajo interno, te lo prometo que es el camino más saludable para ti, la primera persona, pero también para tus hijos, por supuesto, y si quieres pensarlo, de rebote para el papá de tus hijos. En mi opinión, es para toda la familia. Y para los que se vayan sumando después, es lo mejor. Porque además, date cuenta, como aquí nos decías, que este cambio de paradigma, ¿no? De decir, solo somos una familia si vivimos juntos, bajo el mismo techo, aunque pase lo que pase, pero eso es lo que es una familia. Creo que también es importante hoy en día cuestionarte eso, porque cuántas personas por lealtad familiar y por estar todos juntos se están matando o se están... hay un ambiente que no hace más que limitar el crecimiento, limitar la evolución, en donde se están moviendo desde el miedo. Eso no es ser una familia. Es decir, es importante que te puedas permitir cuestionarte. Y desde ese lugar entonces vas a poder establecer tus propias creencias y darte cuenta, ok, esto es lo que yo aprendí, pero yo hoy puedo restablecer, redefinir estas ideas, ¿no? Y entonces puedo yo darme cuenta que el divorcio que estoy llevando a cabo hoy en día, porque estoy manipulando a mis hijos y estoy cortándole el tiempo al papá para que no vea a sus hijos, está siendo conflictivo, no está siendo algo positivo para mis hijos, no les está aportando un bienestar que se supone yo estaba buscando al divorciarme, ¿no? Entonces, claro que es importante cuestionarnos. Dice Jorge
que él es un papá divorciado, dice, yo crecí en un hogar con padres en la misma casa y con problemas fuertes. El daño fue y es. Yo ya estaba en el mismo camino de soportar por mis hijos. Claro, él estaba repitiendo la historia de papá y mamá, pero me hizo el favor mi ex de pedirme el divorcio. Lo único malo fue que se volvió obstructora de vínculos, alienadora y manipuladora de los hijos. Entonces, claro, estos casos de obstrucción cada vez llegan más historias a divorcio con amor, en donde me comparten con el corazón cómo viven esta obstrucción y de verdad a mí eso me parte el alma y me da tantísima interés y curiosidad estudiar mucho más para poder entender el perfil de estas personas, porque de verdad, mi papel no, vamos, el papel de nadie, pero el mío, hablando de mí, yo no he aprendido a no juzgar a la otra persona. Por más mal que mi cabeza o lo que me enseñaron, ella o él esté haciendo, como en este caso una obstrucción de no permitir a Jorge que conviva con sus hijos, me parece algo muy delicado, porque además estás obstruyendo, o sea, estás violando la ley, ¿no? Pero detrás de esta mujer hay una historia que me encantaría comprender, o a lo mejor hasta una enfermedad, no lo sé, pero me parece bien interesante que por eso dije al empezar este live que es bien valioso y bien importante compartirlo, porque creo que es sumamente urgente que las personas que están en este camino, pero incluso aunque no estén, se den cuenta que el divorcio per se no es dañino, que el divorcio per se no es lo que trauma a los hijos, que hay niños que están creciendo y siendo criados desde dos hogares diferentes, una misma familia, con respeto, con compromiso, con amor, incluso más del que tenían antes viviendo todos juntos. Me consta, mi caso personal, pero además me consta de clientes que lo hacen hoy en día con mucho mayor dedicación que antes que vivían juntos. Entonces sí me parece urgente que nos demos a la tarea de revisar estas creencias, que si yo estoy armando mi divorcio o viviendo mi día a día, que estoy viviendo un divorcio, y lo estoy haciendo desde el conflicto, el miedo, la desconfianza, la venganza, el resentimiento, estoy dañándome a mí, pero además estoy dañando a mis hijos. Como me encanta escuchar historias de hijos ya adultos que tuvieron y que tienen el recuerdo hoy de cómo vivieron el divorcio de sus papás. Es interesantísimo escuchar las palabras que utilizan, cómo lo comparten, qué recuerdan, qué ya no recuerdan, pero qué de lo que recuerdan lo recuerdan con dolor, aunque no ya no juzgan, pero sí con dolor o comprensión o compasión hacia sus papás. Pero ya hoy como adultos pueden darse cuenta que eso ellos no querrían repetirlo o sí repetirlo, o luego se dan cuenta, ¿no? En el momento en el que ya lo están repitiendo. Entonces, es bien interesante. Entonces, pero todo viene de aquí, de la programación que traemos. También dice Jorge, Adriana, ¿y cómo hacemos los papás que sí queremos diálogo y la ex, en mi caso, no quiere saber nada de nada, solo conflictuar? Jorge, yo repito, sigo queriendo estudiar a este perfil de personas porque me parece casi inimaginable que una mamá no se dé cuenta del daño que está haciendo a sus hijos, hablándoles mal de su papá o alejándolo de su papá. Claro, hay una historia ahí entretejida siempre, ¿cierto? O sea, siempre hay una historia desde que estaban juntos, que creo que es bien valioso, importante revisarla para tener un momento de compasión y comprensión hacia la otra persona. Es decir, me cuesta trabajo pensar que un ser humano de pronto así, por mala persona, haga esto, cuando lo más sagrado para ella, entiendo, son sus hijos, o no, pero en lo general, ¿me explico?
Yo creo que en estos casos como el tuyo, Jorge, que además me encantaría hacer un live solo de esto para no desviarnos, pero me parece que dado que no podemos nosotros controlar lo que haga la otra persona, y en paralelo a tu proceso judicial, que pues ya se inició hace mucho tiempo, el trabajo personal tuyo contigo mismo es una herramienta, vamos, que te va a sacar de cualquier lugar, hasta del más doloroso, que puede ser el no ver a tus hijos, ¿no? Pero también me mueve la intuición, o sea, en mi intuición a mí me mueve esta parte de poder ser compasiva y comprensiva con esta otra persona. Claro, podrás decirme, claro, qué fácil decírmelo cuando tú ves a tus hijas todos los días, ¿cierto? Y lo sé, pero creo que la otra persona a veces o no se siente escuchada, no se siente comprendida, o hay una enfermedad mental, o hay algo, ¿no? O sea, ahí es donde yo quiero empezar a entrar un poco a entender o a comprender este perfil, porque esto en nuestra sociedad daña a las nuevas generaciones. Por supuesto que daña. El que no, es decir, y es que no es que tú te fuiste y desapareció el papá, no, es que la mamá no permite que vea a su hijo o que conviva con sus hijos. Y eso es un daño que se le está sembrando al hijo. Ahí sí existe un trauma importante, porque no sabemos qué le está o de qué manera le está alienando, ¿no? Pero bueno, la alienación como tal es algo que no es positivo en el desarrollo de nuestros hijos, desde luego. Entonces yo te prometo un live especial para este caso en particular, que ya sé cada vez que hay más. Y por favor, si tú conoces a alguien que está obstruyendo el vínculo con el otro progenitor, que es sano, es decir, que no hay un riesgo en la integridad del hijo, por favor, compártele este live. Vamos, ayuda, de verdad ayuda a que podamos cambiar este paradigma de que los hijos están mejor con las mamás, o los hijos en un divorcio son de las mamás y nosotras tenemos el poder y el derecho de decidir con quién y cuándo deben estar nuestros hijos. Entonces, prometo hacer un live de esto. Jorge, espero en algo pueda resonar, en algo de lo que yo comparto puedas resonar. Aquí en Instagram también hay casos en donde comparten cómo desde esta creencia limitante de el divorcio per se va a traumar a nuestros hijos, pero ya nos damos cuenta con estas experiencias que nos cuentan que hay muchos, no es el divorcio per se, sino los actos, la conducta, los comportamientos que los papás tenemos, que los papás elegimos en este camino del divorcio. Eso es lo que daña. Esa incapacidad de poder comunicarme con el señor que yo elegí para papá de mis hijos, que aunque a lo mejor ya hoy me cae gordo, pero, sorry, tienen unos hijos en común y hay que resolver situaciones. Entonces, te vas a terapia tú para no engancharte, pero no puedes de pronto decir, ay, como yo soy esto y me cae gordo, pues que se fastidie, me llevo a mis hijos, porque no solo estás obstruyendo el derecho de tus hijos, estás violando el derecho de tus hijos de convivir con sus papás. Ahí también hay un trauma. Es decir, si analizamos realmente cómo se lleva a cabo un divorcio con amor, un divorcio conflictivo, te vas a dar cuenta tú solito o tú solita de qué es lo que verdaderamente deja una huella, un impacto negativo en tus hijos, por supuesto. E igualmente el vivir todos juntos, ¿no? Pero bueno, hoy nos ocupa el divorcio. Dice Eva, incluso me ha propuesto, algo estabas contando aquí, dice Eva, Adriana, en mi caso no hay pleitos, no faltas de respeto, nos llevamos bien porque no hay convivencia. O sea, no se hablan, no se ven, me refiero. Cada quien vive desde una mínima comunicación e interacción, indiferencia total. Creo eso no es sano para nadie. Incluso me ha propuesto seguir bajo el mismo techo juntos y entre los dos cuidar a los niños.
cuando él y yo ya no somos pareja, él ya tiene una relación. Creo que el continuar así tiene un precio muy alto para mí y por consecuencia, y en consecuencia para mis hijos. ¿Qué opinas? Fíjate, Eva, que este ejemplo que me acabas de dar justo me lo contaba el otro día mi hermana de una clienta suya en donde justo le pasaba algo así, en donde ellos, bueno, en su caso sí había esta comunicación, eh, incluso se llevaban muy bien, ¿no? Viviendo bajo el mismo techo. Creo que aquí lo más valioso que yo rescataría, Eva, es esta parte última que tú te das cuenta. Creo que continuar así tiene un precio muy alto para mí. Ahí lo tienes tu respuesta. Eh, yo te preguntaría, eso es lo que opina o esa es la propuesta del papá, pero ¿tú qué querrías? ¿Tú cómo te imaginarías viviendo o con qué sí te acomodaría? ¿Qué sí te haría sentir que estás proporcionándole a tu hijo un modelo de crianza, un modelo de familia que para ti sí es acorde? Porque a veces me parece a mí que sobre todo las mujeres, tendemos como a aceptar, ¿no? Lo que proponen las parejas, de pronto, no quiero generalizar, pero de pronto me he encontrado, y bueno, yo misma en mi propio matrimonio, ¿no? Como, bueno, ok, como que la voz a veces del varón puede pesar un poco más en algunos casos, ¿no? Y yo creo que es una manera, si están criando en la misma casa un periodo de tiempo por costos, por pandemia, porque en este momento alguno de los dos se quedó sin trabajo, porque la escuela del niño, no sé, por elementos que para ustedes pesa, ¿no? Y es un plan a corto plazo en donde ustedes se están poniendo de acuerdo para hacerlo de esta manera. A mí la verdad no me parece inadecuado porque están siendo congruentes y están manejándose desde la verdad y desde un plan familiar en beneficio de todos. Entonces, desde ahí me parece fantástico. Pero en tu caso, Eva, lo que observo es que si no están comunicándose, si hay indiferencia, si tú no estás cómoda, ahí qué le estás transmitiendo a tu hijo. Y además yo no sé si esto se habla con la verdad abierta así a tu hijo de mi papá tiene una pareja, ya sale con ella y entonces si para ti toda esa estructura que vives ya la trabajaste y para ti eso es adecuado, oye, pues muy bien porque entonces puedes transmitírsela a tu hijo por más loca que le parezca a la vecina. ¿No? Pero si a ti se te acomoda, al papá se les acomoda y son los valores que quieren enseñarle y el modelo que hoy le quieren enseñar a su hijo es muy válido porque se están manejando con respeto, con verdad, con amor, con apoyo, ¿no? Y a lo mejor es temporal, ¿no? Por X o Y. Pero si esto es más bien por comodidad de alguno o porque no saben manejarlo de otra manera, porque no se hablan, ahí entonces mi sugerencia es vayan a un acompañamiento, vengan conmigo a un acompañamiento parental, en donde podamos ver de qué manera pueden hacer a corto plazo, planear su divorcio, de manera que sea con buenos tratos, que no deje una huella en su hijo y que al contrario puedan modelarle una planeación de un cambio que viene en la familia, ¿no? ¿Cómo te suena? Eh, Hola, por aquí siguen conectándose ojitos, qué gusto verlos. Dice, lo siento, Adriana, ella fue dañada psicológicamente en su infancia, adolescencia y juventud. Es la causa de base. Sus heridas de infancia lastimadas por su actualidad. Muchas gracias por este live, que se venga. Sí siento compasión por ella, pero aún así sigue el daño en los niños, claro. Pero fíjate cómo tú estás haciendo alusión a que esta mujer en algún punto fue una niña, ¿cierto? Y en algún punto fue una adolescente, una joven. Y mira, vamos, no sé detalles de su historia, pero por lo que estás compartiendo, imagínate lo que ella pudo vivir y cómo desde niña, a saber cómo fue criada,
cómo fue contenida o no, cómo fue a lo mejor abusada o no, no lo sabemos cómo fue esta relación, perdón, esta educación. Y entonces lo que quiero hacer ver es cómo cuando dañamos a nuestros hijos o les generamos alguna huella importante, algún trauma, eso sí que deja secuelas. Tan es así que hoy es una mujer que, derivado de eso que vivió, vamos, son los motivos que hoy la mueven a ella repetir lo aprendido, ¿no? O moverse desde el miedo, desde la desconfianza, desde la violencia quizá, ¿no? Desde la poca empatía también. Entonces, a lo que voy con este ejemplo es la importancia de cuestionarnos como papás el hecho de que el divorcio como tal no es lo que va a dañar a tu hijo, sino tú mismo eres el que lo vas a dañar con tu comportamiento, con tu ignorancia, con tu falta de información, con tu poca empatía por el otro progenitor, por tus decisiones unilaterales, por la alienación que hagas, o aunque no te vayas al extremo, lo que va a dañar a tus hijos es tu poco amor propio, tu falta de respeto hacia ti misma, ¿no? Este proceso de divorcio en el que tú decidas inventarte cosas para que tu hijo vaya y repita en los tribunales y entonces tú te quedes con tus hijos en lo que investigan qué pasa y él crece, ¿no? Los años van pasando. Eso sí daña a nuestros hijos. Eso sí genera un trauma y una confusión en ellos, porque las personas se supone que más lo aman, no logran, no logran conectar. Entonces, no sé si en tu caso ni siquiera tienes oportunidad de hablar cara a cara con ella. Eso debe ser muy complejo porque también una relación parental en donde no hay manera de, que he conocido varios casos también de mujeres, en el caso del papá, es agotador, ¿no? O sea, es agotador estar ahí, y nada, y nada, y nada. Es agotador en recursos económicos, en emociones, en agotamiento físico, mental, emocional, espiritual, ¿no? Entonces creo que, en mi opinión, creo que este tipo de casos sí que dejan una huella importante, pero más allá de que puede, vamos, yo asumo que en paralelo está el trabajo que tú estás haciendo personal y jurídico, ¿no? En donde tienes a todo un equipo trabajando para que logren un cambio en esta, ya sea en la custodia o en lo que están haciendo para lograr un nuevo camino a esto que están ustedes teniendo, ¿no? Como divorcio, que puedan girar hacia otro lado, que sería esa la intención. Por supuesto que voy a investigar mucho más sobre este tema y prometo hacer un live de esto. Dice Eda, el motivo es por comodidad. Él seguiría siendo el sustento económico y es un excelente padre. Nos vemos poco porque él llega de trabajar a casa y yo cuido a los niños por las tardes. Incluso él me dijo que seríamos una excepción de pareja separada y que pueda convivir bajo ese esquema. Pero vivir así no me permitiría planear y diseñar una vida nueva en un espacio propio, un crecimiento profesional, etcétera. Claro, es decir, por supuesto que nuestros hijos son el primer objetivo que hay que no perder de vista en una separación, es decir, ellos son lo más importante que hay que cuidar en este proceso de separación, ¿no? Sin embargo, me parece a mí que cuando no hay comunicación entre los papás, ese es uno de los principales factores para que los niños pues estén inseguros, estén creciendo de pronto pues confundidos, ¿no? En donde pues sus dos pilares importantes están como medio perdidos porque tampoco es que están al 100 haciendo su vida. Entonces, ahí es importante que, bueno, mi sugerencia, lo que yo haría es trabajar en mí hasta que me dé cuenta de lo que quiero y hacia dónde quiero ir. Y si la propuesta me acomoda y entonces todo esto me acomoda, no estaría yo preguntando si esto, ¿qué tal? ¿No?
y si esto no me acomoda, entonces tener un plan para poder hacerlo de otra manera, ¿no? Siempre cuidando esta transición. No sé si resuena contigo, Eva, pero me parece muy responsable que tú puedas indagar y que puedas revisar este modelo, ¿no? A mí me parece que no hay una fórmula perfecta, solo una fórmula para todas las parejas que se divorcian. No, pero sí me parece que hay dos caminos cuando te divorcias y socialmente nos han enseñado que el camino que hay que seguir después de un matrimonio, o sea, en un divorcio, es el tribunal, el conflicto, el abogado. Y hoy yo quiero invitarte a que tú puedas ver este otro lado de la moneda, este otro camino, que es un divorcio con crecimiento, con buenos tratos, con amor propio, con compromiso, con empatía, en donde puedan evitarle un trauma a sus hijos, en donde puedas hacer un trabajo personal que te lleve a una transformación en tu propia vida y que eso le genere a tus hijos bienestar. Porque para un hijo, no sé, o sea, para un hijo con que su mamá y su papá, bueno, no solo con eso, pero si un hijo tiene a una mamá y a un papá modelándoles entre ellos comunicación, respeto, valores, apoyo mutuo, confianza, amor, porque es un tipo de cariño el que se tienen los papás, es diferente al amor que se tenían como pareja, pero todo eso son las bases de nuestros niños. Entonces, aunque vivamos en techos diferentes o vivamos juntos, revisemos qué estamos sembrando en nuestros hijos, qué les estamos modelando. Eso es el punto más importante para tener este miedo de lo estoy traumando, no lo voy a traumar, si lo voy a traumar, lo voy a dañar. Es decir, claro que como papás no somos los más sabios del mundo, por supuesto que va a haber momentos en que metamos la pata muchas veces en la crianza, por supuesto, pero eso no se compara con tomar la decisión de llevar a cabo un divorcio conflictivo. Vamos, está años luz de distinto, o sea, de diferencia. Entonces, sí creo que es importante que tomemos conciencia de que un divorcio conflictivo, ese sí, en el que tú intervienes día a día con palabras, con tu conducta, con actos, eso sí es lo que daña y puede generar un trauma emocional en tu hijo o en tus hijos. Entonces creo que bastante claro hemos platicado hoy sobre este tema. Hay mucho que platicar sobre esto, pero creo que la idea elemental se ha mencionado, por eso te pido que compartas este live con esta persona que tú has observado, que tiene una dificultad en tomar quizá la decisión o en que está tomando una decisión desde el conflicto, desde el miedo, y que se dé cuenta que sus decisiones, las decisiones que tú vas tomando al inicio de tu separación, son las bases que vas sembrando para el resto de tu relación parental y familiar después de tu divorcio. Entonces, si estamos comenzando con unas bases fangosas, entonces, ¿cómo va a ser tu cambio de matrimonio al divorcio, ¿no? Entonces, mi invitación es comparte este video, sembremos mayor conciencia, atrevámonos a pensar, a cuestionarnos esto que compartimos hoy, porque de verdad como sociedad sumaría muchísimo que empecemos a modificar esta creencia limitante de que el divorcio per se trauma a nuestros hijos, ¿no? Ya nos dimos cuenta que eso no es real, eso no es real, ¿no? Si le ponemos el divorcio conflictivo, el divorcio hostil, el divorcio cruel o el divorcio en tribunales entre abogados, eso sí que daña, expones a tus hijos y daña, puede traumar, puede generar un daño que luego tenga que ayudarle en su adultez, a llevar a cabo de otra manera, ¿no? Pero qué mejor que podamos desde chiquitos ir
conteniéndolos e ir también enseñándoles a ellos que dejemos de lapidar a las personas porque ya no están casadas o porque no viven juntos. Es decir, creo que también es parte de modelarles el respeto de diferentes tipos de familia que hay hoy en día y que todos caben en nuestra sociedad y que todos, vamos, y que no es mejor un modelo que otro, que hay gente que le funciona más uno, hay otros que les funciona más otros y que lo importante es lo que pasa ahí dentro, cómo están creciendo, cómo se están relacionando. ¿De acuerdo? Pues fue un gusto estar aquí hoy contigo. Déjame tu comentario si lo ves grabado. Sígueme en Divorcio con Amor, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Hay un grupo de acompañamiento en Facebook, es un grupo privado. Si quieres entrar, se llama Divorcio con Amor, acompañamiento grupal. Si te quieres sumar, bienvenido. Si lo viste en grabado y te mueve algo de lo que platicamos aquí, compártelo, porque habrá otra persona que lea tu comentario y que resuene y que puedas sumarle algo o darle luz en su historia. Te mando un abrazo y si además, perdón, si estás buscando un acompañamiento individual o parental, entra a divorcioconamor.com y reserva tu espacio. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por este momento. Bye bye.